Hola, mi nombre es José Alejandro Rojas Abella, soy estudiante de segundo semestre de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Esto es para el curso Análisis de Circuitos 2430-003 del grupo 13. Vamos a diseñar filtros pasabandas y pasabajas para un problema que tenemos que resolver planteado por la universidad. Nos piden resolver un circuito amplificador que tenga un circuito o un filtro como circuito pasabajas, otro filtro con circuito pasabandas y otro filtro con circuito pasabandas también, aunque aquí aparece como pasaltas, es pasabandas. Entonces nos pide diseñar un ecualizador pasivo para el trabajo, para el problema propuesto, el cual debe filtrar las siguientes frecuencias de corte para cada uno de los anchos de banda: pasabajas de entre 0 a 500 Hz, pasabanda de 500 a 3 kHz y pasabandas también, aquí es pasabandas de 3 kHz a 10 kHz, teniendo en cuenta que se aplicará cada señal de salida a parlantes, los cuales tienen impedancias de 8 ohmios cada uno. Entonces, para resolver nuestro problema, nuestro ejercicio, lo primero que debemos es plantear la solución del filtro pasabajas. Para eso vamos a colocar un circuito en serie con la fuente, un circuito de una bobina y una resistencia en serie con la fuente, se conoce como RL. Nuestra bobina no la conocemos, nuestra impedancia o resistencia es el valor del parlante, que es de 8 ohmios. Para hallar la bobina, entonces aplicamos la siguiente fórmula que nos dice que la frecuencia de corte es igual a la resistencia sobre 2π por L. Tenemos el valor de la resistencia, que es 8 ohmios, tenemos el valor de la frecuencia, despejamos valores y encontramos que nuestra resistencia vale 2.5 por 10 a la menos 3 henries, que es lo mismo que decir 2.5 milihenries. Hallando el valor de la bobina, entonces podemos pasar a nuestro simulador a verificar qué sucede con nuestro circuito o nuestro filtro en el multisim line. Entonces tenemos nuestro circuito en serie, tenemos nuestra fuente, tenemos nuestra bobina de 2.5 milihenrios y nuestro parlante de 8 ohmios. Aplicando voltaje encontramos que nuestra frecuencia, que las frecuencias que están entre 0 y 500 Hz están dentro del circuito pasabajas, y las frecuencias más altas o más bajas que después de 500 Hz caen porque el voltaje cae, y entonces es porque llega a la frecuencia de corte. Cuando nuestra frecuencia de corte llega a su punto máximo es cuando encontramos el valor del voltaje, que está en 0.707, y después de eso el voltaje cae y no permite que las frecuencias pasen porque es la frecuencia de corte. Nuestra frecuencia de corte teórica es de 500 Hz, nuestra frecuencia por medio del simuladores de 508 Hz. Podemos verificarla en el simulador. Vamos a buscarla acá en el simulador. Permítame un segundo, yo la busco acá en el simulador. Vemos nuestro circuito, tenemos el circuito y tenemos la gráfica. Nuestra gráfica nos muestra que las frecuencias que están por encima de 500 Hz ya no pasan por nuestro circuito. Entonces tenemos nuestra frecuencia de 509.59 Hz simulada, que llega a un voltaje de 706.65 milivoltios. Después de esto el voltaje cae, las frecuencias caen y no se permiten otro tipo de frecuencias o mayores o menores. Podemos ahora pasar a resolver nuestro circuito pasabandas, nuestro segundo problema. Pero antes de eso miremos que la frecuencia del circuito RL, la frecuencia de corte teórica es 500, la frecuencia simulada es 508.2, para un porcentaje relativo de error de menos 1.61%. Nuestro segundo problema nos pide encontrar un circuito solución de filtro pasabandas. Para eso vamos a realizar un circuito en serie RLC de un parlante de 8 ohmios con una bobina y un condensador que aún no sabemos su valor. Los datos que poseemos es la resistencia de 8 ohmios, la frecuencia de corte que nos dicen que es de 500
Hz, la frecuencia 1, lado izquierdo, y la frecuencia 2, lado derecho, lateral derecho de 3 kHz. Lo primero que vamos a plantear es el circuito. Entonces tenemos una bobina, un condensador y una resistencia en serie con la fuente. Ahora, con los datos que tenemos, podemos encontrar el ancho de banda del circuito con la siguiente fórmula, que nos dice que el ancho de banda es igual a la frecuencia 2 menos la frecuencia 1, reemplazamos valores y nos da un ancho de banda de 2.5 kHz, valor teórico. Después de que hallemos la frecuencia del ancho de banda, entonces vamos a encontrar o vamos a buscar la frecuencia de la resonancia. Aplicamos la frecuencia de resonancia, que nos dice que la frecuencia de resonancia es igual a frecuencia izquierda o 1 más el ancho de banda sobre 2. Aplicamos los valores y obtenemos un resultado de la frecuencia teórica de 1700 Hz. Lo siguiente que debemos hallar es el valor de la bobina. Entonces aplicamos otra fórmula del ancho de banda, donde nos dice que el ancho de banda es igual a la resistencia sobre 2pi por L. En la ecuación, en la función, despejamos el L y todo lo ponemos en función de la L. Entonces L es igual a 8 ohmios sobre 2pi, mejor dicho, L es igual a la resistencia sobre 2pi por ancho de banda. Entonces ponemos datos y obtenemos que la resistencia es de 8 ohmios, 2pi por 2.5 kHz, que es el ancho de banda, que nos da un valor de una resistencia de 509.2 por 10 a la menos 6 henrios, que es igual a decir 509.2 microhenrios. Después de que hallamos el valor de la resistencia, entonces podemos pasar a buscar el valor del condensador o capacitor, aplicando la fórmula de la frecuencia de la resonancia, que nos dice que la frecuencia de la resonancia es igual a 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de L por C, donde despejamos C y decimos que es igual a 1 por 2pi por L por la frecuencia de resonancia. Aplicamos fórmula y obtenemos el resultado, que nos dice que nuestra capacitancia o capacitador o condensador es de 16 por 10 a la menos 6 faradios, que es lo mismo que decir 16.2 microfaradios. Calculando el factor del condensador, entonces podemos pasar a buscar el factor de calidad del circuito en serie para un circuito pasabandas, que nos dice que el ancho de banda es igual a la frecuencia de resonancia sobre el factor de calidad. Despejamos el factor que es de calidad, aplicamos la fórmula y decimos que nuestro factor de calidad es igual a la frecuencia de resonancia sobre el ancho de banda y nos da un valor teórico de 0.7. Este valor teórico del factor de la calidad nos dio menor que 10, quiere decir que las frecuencias laterales F1 y 2 no son simétricas. Por lo tanto, el circuito real o simulado, las frecuencias laterales se desplazarán respecto al valor teórico real. Para que nos dé un valor más igual o teórico o simulador, el factor de calidad debería ser mayor de 10. Como no lo tenemos, entonces va a haber una diferencia dentro de estos dos valores teórico. ¿Y qué quiere decir esto? Que las frecuencias que estén por debajo de F1, que es lado izquierdo de nuestro frecuencia de resonancia, no entran en el circuito, son aisladas, y las frecuencias mayores a 3000 entonces también quedan separadas de nuestro circuito y solo permite nuestro filtro pasar las frecuencias que están dentro de 500 o un rango cercano a 500 y un rango cercano a 3000, y para eso nos sirve este circuito pasabandas. Aquí lo podemos apreciar. Nuestra frecuencia del simulador, la F1, nos dio 889 versus la frecuencia teórica, que nos dio 500. La frecuencia 2 nos da 3000 teórica y 3406 el valor simulado, y el ancho de banda teórico nos dio 2500 versus el simulado, que nos dio 2507. No hay mucha diferencia. Entonces vemos la tabla donde podemos comparar los diferentes valores que nos dieron. La frecuencia de resonancia teórica 1750 y simulada 1593, para una diferencia porcentual del 9.9%. La frecuencia 1 de corte nos da teórica 500, simulada 889, para una diferencia más grande de menos 43%.
porque esto depende del factor de calidad, porque nos dio menor de 10. Lo mismo que para la frecuencia 2 lateral derecha, que tenemos una frecuencia de corte teórica de 3000 y simulada de 3406 con un margen de error del menos 11 o casi 12%, también por consecuencias del factor de calidad que nos dio menor de 10. El ancho de banda está muy cercano, es casi despreciable, está en 0.27, y lo que sí nos dio muy diferente también fue el factor de calidad, que hay una diferencia del 11.1%. Ahora debemos hallar nuestro filtro pasabandas número 2, con el cual necesitamos descartar frecuencias que estén por debajo de 3000 kHz y por encima de 10 kHz para un ancho de banda de 7. Entonces vamos a usar lo mismo que lo hicimos en el paso anterior, en el circuito pasabandas anterior, en el 1. Vamos a colocar una bobina, un condensador y una resistencia en serie con la fuente. Vamos a hacer los mismos cálculos que hicimos antes. Vamos a encontrar el ancho de banda, nos dio 7 kHz, en nuestra frecuencia de resonancia nos dio 6500 Hz, nuestra bobina nos dio 181.9 microhenrios y nuestro condensador o capacitor nos dio 3.3 microfaradios. Nuestra factor de calidad también está por debajo de los 10, está en menos de 1, está en el 0.93. Esto quiere decir que las frecuencias laterales de F1 y F2 no son simétricas, por lo tanto en el circuito real o simulado las frecuencias laterales se desplazan respecto al valor teórico. Quiere decir que no nos va a dar igual el factor de calidad, los datos teóricos versus los simulados. Lo aplicamos en el simulador. Vamos a buscarlo en el simulador. ¿Qué pasó con nuestro circuito? Perdón. Entonces buscamos nuestro pasabandas 2. Este es el circuito que tenemos. Ahí ustedes ven el circuito con la condensador de 3.3, la bobina de 181.9 microfaradios y nuestra resistencia. Ahí tenemos nuestra gráfica donde nos muestra que las frecuencias que estén por debajo de 3000 no se van a ver, y las que estén por encima de 10000 tampoco las va a permitir nuestro filtro, y solo va a permitir las frecuencias que estén dentro del ancho de banda, que para nuestro caso particular es de 7000 Hz, 7051 Hz. Hallando todos estos datos, pues podemos darnos cuenta que obtenemos los tres resultados de nuestros tres filtros, nuestros valores teóricos y versus nuestros valores prácticos del pasabandas 2. Encontramos los mismos márgenes de error. Vemos que el F1 es menos 22% el error, y el F2 es menos 8.58 el error por nuestro factor de calidad. Entonces damos por solucionado lo que nos pedían: encontrar los tres filtros para nuestro amplificador, para los tres parlantes que se necesitaban poner a funcionar con las frecuencias que nos pedían, y queda resuelto nuestro problema. Les agradezco y hasta otra oportunidad. Muchas gracias.